Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos cordiales, mis amigos. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Gracias también por sus oraciones. Y esto no lo digo como rutina, sino de corazón. Necesitamos sus oraciones y las apreciamos muchísimo. Créanme. Muy bien, abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 3. Vamos a continuar con esta serie de estudios. Espero hoy poder terminar el capítulo 3. De ser posible, vamos a tratar entonces los versículos 27 al 31. En un momento vamos a orar, pero quiero leerles esos versículos. Pablo viene tratando el tema de la justificación por la fe. Todos los seres humanos somos culpables ante Dios. Estamos bajo pecado, pero Dios manifiesta su justicia, de manera que, siendo aún justo, Él justifica al que es de la fe de Jesús, es decir, el que cree en Cristo como Salvador. Cristo cargó nuestra condena judicial en la cruz, murió en nuestro lugar, de manera que ahora a los que creemos en Él, Dios nos declara justos, nos perdona de pecado y somos redimidos por su sangre. Esa es la temática que viene desarrollando en Romanos 3, y leemos ahora a partir de versículo 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Queridos oyentes, he leído Romanos 3, 27 al 31. En un momento vamos a comentar este pasaje. Ahora vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, queremos agradecerte por tu palabra y te pedimos que nos des entendimiento para poder comprender estos versículos y te pedimos que nos ayudes a apreciar su significado, que hagan un gran impacto en nuestras vidas, en nuestras almas. Danos una nueva apreciación del Evangelio y lo que significa ser justificado por la fe en Cristo, ser declarado justo por un Dios justo y santo. Si alguno que está escuchando aún no te conoce, Dios, te pedimos que este sea el día de su salvación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, me gustaría contarles una experiencia. Hace un tiempo atrás estaba en casa y recibí una llamada. Una persona que había escuchado el programa de radio me buscó y un día decidió llamarme por teléfono. Se presentó a sí misma y me dijo: he estado escuchando su programa y esta cuestión de ser salvo me molesta. Quiero saber de qué se trata, qué significa. Lo quiero comprender y ver cuán importante es. Y si yo necesito ser salva, me dijo, ¿cómo puedo ser salva? Luego me dijo, ¿puede venir a hablar conmigo? Mi esposo también está interesado y sabe que yo le estoy llamando. Bueno, yo fui con mi esposa y tuvimos el gozo de presenciar cómo ambos recibieron a Cristo como Salvador. ¿Y saben una cosa? Después de unas 4 semanas, esta señora falleció. Solo 4 semanas. Mire, solo Dios sabe quién está escuchando este mensaje. Es más, yo estuve en esa casa unos minutos antes de que esa mujer falleciera. Recibí un llamado de su marido esa mañana pidiéndome que vaya porque parecía que ella se iba a morir. Fui y pude darles unas palabras de seguridad y paz en las Escrituras. Ella está en la presencia del Señor ahora. Esto es algo que me gustaría que sepan porque es algo que la radio está logrando. El mensaje de Dios llega a lugares y a personas que ni nos imaginamos. Y mi amigo, escuche el mensaje de la palabra de Dios y acepte a Cristo, porque no tenemos el día de mañana comprado. No sabemos cuál va a ser la última oportunidad.
Muy bien, hemos leído los versículos 27 al 31 de Romanos 3. Ellos hablan del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo mostró el plan de Dios para justificar al pecador. El plan de Dios es aprobado. Si el plan hubiera fracasado, hubiera sido desaprobado. Pero desde luego, el plan no podía fracasar porque fue diseñado por Dios y Dios no puede fracasar. Sin embargo, la aprobación de la manera que Dios tiene para salvar a los hombres sella por siempre el fracaso del hombre para salvarse a sí mismo. ¿Cómo puede un pecador culpable ser justo delante de un Dios santo? Bueno, Dios ha encontrado una manera de justificar al culpable y él permanecer siendo justo a la vez. Ahora, tenga en mente el hecho de que la palabra justificación involucra la justicia de Dios. Justificar es declarar justo al pecador. Ahora, Dios encontró una manera para justificar al pecador culpable. Lo hizo ofreciendo un sustituto por el pecador, su Hijo Jesucristo muriendo en el sacrificio de la cruz. Por eso somos, como dice el versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora bien, desde versículo 27 en adelante hay una serie de preguntas. En el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? En el versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? En el versículo 31 dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Mire, aquí se crea una polémica en las Escrituras. Algunos no se quieren involucrar en esto. Dicen, solo hay que entregar el Evangelio. Y dicen, no importan los estudios doctrinales, tampoco sirven los estudios teológicos, solo hay que predicar el Evangelio. Mi amigo, uno no puede predicar el Evangelio sin explicar cómo funciona, sin explicar su contenido doctrinal. Si Dios va a salvar a un pecador, uno necesita saber cómo lo salva. Usted y yo merecemos el infierno. Ahora, ¿cómo puede Dios justificar al pecador culpable? Este es el desarrollo de Pablo. Y llegamos al versículo 27 donde dice, ¿dónde pues queda la jactancia? La jactancia está excluida. Como ningún esfuerzo humano puede producir justicia, no puede haber jactancia. Nadie puede jactarse, enorgullecerse por haber logrado la salvación, porque nadie lo logrará. La jactancia fue excluida por Dios en el momento en que Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahora, si usted pregunta, ¿por medio de qué ley quedó excluida la jactancia? La respuesta es, por medio de la ley de la fe. Allí está, en estos versículos. ¿Dónde pues está la jactancia? Ha quedado excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. He leído el versículo 27. Esa ley de la fe, mis amigos, es creer al Evangelio. La ley de las obras alimenta el orgullo del hombre y no se envanece. La manera de Dios de salvar al hombre quita de una la posibilidad de que el hombre se lleve la gloria, se enorgullezca, se jacte. La manera de Dios para salvar al hombre quita de una la posibilidad de que el hombre se lleve la gloria. El principio de justificar al culpable demanda fe solamente del lado humano, y esto deja al pecador sin que pueda jactarse. Cuando Cristo dijo, consumado es, la jactancia del ser humano quedó excluida de una vez y para siempre. Uno que es verdaderamente un hijo de Dios va a poder decir, al igual que el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, como lo leemos en Gálatas 6:14. Ahora, hay personas que por sus propios medios alcanzan el éxito en los negocios, en la vida conyugal, en la política, en los deportes, a través de disciplina, voluntad. Pero mis amigos, esa determinación y fuerza jamás puede levantar al hombre de las profundidades del pecado y justificarlo delante del Dios Santo. La fuerza del pecado es algo mucho más fuerte de lo que podemos soportar con nuestras propias fuerzas.
El hombre necesita a alguien que lo rescate del pozo de la degradación y del pecado, y el Señor Jesucristo es esa persona, el único que puede sacarlo y salvarlo. El salmista testifica de eso en el Salmo 40, versículos 2 y 3. Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿A dónde está pues la jactancia? Queda excluida por completo. ¿Por cuál ley? Desde ya que no es por la ley de salvarse a uno mismo, sino por la ley de la fe. En el plan de justificación divino no hay lugar para la jactancia. Si nosotros tuviéramos algo que ver con nuestra salvación, jamás dejaríamos de hablar de eso. Pero el cántico de los cielos solo rendirá alabanzas al Cordero que fue sacrificado. Muy bien, entonces, la jactancia queda excluida, de manera que lo leemos en el versículo 27. Ahora, en el versículo 28, la fe es ejemplificada. Y luego tenemos una conclusión. ¿Cuál es? Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esa declaración es tanto una conclusión como una confirmación de lo que se acaba de enseñar. ¿Se da cuenta? El principio de la fe es un principio esencial. Sin este no hay salvación. La salvación por la fe y las obras de la ley son mutuamente excluyentes, no tienen nada en común. Y después, amigos, no podemos suponer ni por un minuto que hay dos leyes y debemos darle preferencia a una. Entienda, la salvación es por fe, y como es por fe, no es por obras. Y como no es por obras, no hay lugar para mérito alguno por parte del hombre. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, leemos: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí el caso concluye. Toda posibilidad de jactarse se desvanece en el simple principio de la fe. El Evangelio solo apela a la fe en Cristo. Dios ha tratado siempre con la raza humana sobre el principio de la fe. En todas las dispensaciones podemos decir. Cuando un hombre se salvaba, era basado en la fe en la palabra de Dios. Era porque actuaba bajo alguna declaración clara del Señor. Lea por favor Hebreos 11 y comenzando por Abel, verá la operación de la fe en la vida de esos hombres y mujeres que hallaron el favor de Dios. El Evangelio contiene el mandato a creer. Usted lo puede leer en Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 11:25. No es la invitación del Evangelio, amigos, es un mandato, podríamos decir. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa no es una invitación, es un mandato. Solo existe una manera de ser salvo, y Dios manda que el pecador ejercite esa fe salvadora, fe en el Señor Jesucristo y su muerte sacrificial. No hay otra manera. Muchas veces hablamos de dar una invitación. Bueno, pero Dios hace más que invitar a la gente. Dios manda al pecador a venir a Cristo por la fe, si es que éste quiere ser salvo. Ahora bien, avanzando allí en Romanos 3, 29 al 31, observamos que la ley es establecida. La manera que Dios tiene para justificar al pecador por fe, aparte de las obras de la ley, abarca tanto a gentiles, que jamás tuvieron la ley, al igual que a los judíos, que sí tuvieron la ley pero la desobedecieron. Es un evangelio para todos, y Dios va a justificar a los judíos circuncidados y también a los gentiles no circuncidados, y lo hará solo por la fe en el Señor Jesucristo. Recuerde, amigo, la fe no es simplemente mirar y contemplar la cruz y lo que sucedió en el Calvario y luego decir, sí, creo que Cristo murió por mí. Bueno, yo diría que eso no es todo. Se trata de un acto de confiar, comprometerse de una manera personal, recibiendo a Cristo como Salvador personal.
Solo había un Dios y un método de justificar a los hombres que encajaba con el carácter de Dios. Dios es el Dios universal, no nacional. Por lo tanto, Él va a tratar con ambos grupos, judíos y naciones, y gentiles, y lo hará basado en el mismo principio. Un juez justo no puede tomar decisiones contradictorias. Desde ya, Él no puede decidir de una manera que su juicio, para salvar a algunos, excluya a otros. No, la unidad de Dios hace a la salvación por fe exclusiva por sobre cualquier otro método. Y leímos en nuestro texto en Romanos 3, concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Nos queda una pregunta por responder. Si Dios justifica libremente en gracia, en su gracia a todos los que creen, y eso aparte de la ley, entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿La salvación por la fe deja de lado la ley? ¿La anula? No, en ninguna manera, sino que establece a la ley dándole su lugar apropiado. El Evangelio de la Gracia no contradice ni un punto de la ley, ni es inconsistente con las enseñanzas doctrinales del Antiguo Testamento. Mi amigo, tanto la ley como el Evangelio tienen sus orígenes en Dios, y por lo tanto no pueden estar en conflicto, sino que fueron diseñadas con distintos fines. Cuando enseñamos que la justificación es por la fe, estamos estableciendo a la ley. El Antiguo Testamento enseña que Abraham y que David fueron justificados por la fe, más allá del hecho que Abraham nunca estuvo bajo la ley y David no la obedeció por completo. Cuando le damos a la ley su lugar justo, que es la condenación y la muerte, estamos estableciendo la ley. Como Cristo cargó con toda la maldición de la ley quebrantada, lo leemos en Gálatas 2:13, los pecadores pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo y la dignidad de la ley puede sostenerse. Nuestro Señor satisfizo cada requerimiento de la ley, cumpliéndola a la perfección y estableciéndola. Y ni bien Él murió en lugar del pecador, la ley fue establecida una vez y para siempre. Ahora, mientras uno continúe lamentándose por su fracaso personal en mantener la ley, va a deprimirse, va a sentirse vencido. Pero si acepta por la fe el hecho de que Dios declara justo a todo aquel que cree en Cristo, más allá de los fracasos, mis amigos, van a experimentar la paz de Dios. Recién cuando uno acepta al Señor Jesucristo como Salvador, será salvo y Dios va a causar que usted vea que por medio de la muerte de su Hijo uno es justificado y la ley es reconocida. Ahora, hay personas que enseñan que uno debe obedecer la ley para ser salvo. Por ejemplo, yo encuentro personas que insisten en guardar el día de reposo, el sábado. Mis amigos, nosotros no adoramos en ningún día en particular, y de hacerlo, el día que escogeríamos sería el día que nuestro Señor resucitó de los muertos, el domingo, el primer día de la semana. Guardar el día de reposo estaba bien con los tiempos del Antiguo Testamento, y los judíos adoraban durante el día de reposo y aún lo hacen, pero guardar uno de los puntos de la ley y quebrantar algunos otros condenaría al que así hace ante Dios. Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Es que, mis amigos, ¿cuántas leyes debe alguien quebrantar para ser quebrantador de la ley? Bueno, una sola. Eso es todo. Amigo, usted y yo hemos quebrantado la ley de Dios muchas veces y ya éramos culpables delante de Dios. Entienda, la ley no es minimizada en Romanos 3. La ley es santa, justa y buena. Dios es el autor de la ley. La ley está para mostrarnos cómo es el pecado y para probar que nosotros no podríamos guardarla y no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Cristo vino, Él cumplió la ley. Él era el fin, la meta de la ley, para justicia a todos los que en Él creyeran. Vamos a ver ese tema en un párrafo muy especial allí en Romanos 10.
si Dios nos permite llegar en nuestra serie a ese párrafo para estudiarlo. Es muy importante, porque el problema con Israel en la actualidad, incluso, el problema con el judío incrédulo, es que se justifica a sí mismo. ¿No se da cuenta que según Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree? Permítame preguntarle algo. ¿Es usted un creyente? ¿Un creyente personal en Cristo? ¿Un creyente del Cristo histórico? ¿Ese hombre llamado Jesús que vivió, murió y resucitó? Eso es de suma importancia. Pero usted puede creer todo eso y todavía no ser salvo. ¿Usted ha tomado su lugar como pecador perdido, como el que ha violado las leyes de Dios y ha buscado en Cristo el sustituto que pagó el precio de sus pecados al morir en la cruz y que lo libra de la pena de haber quebrantado la ley? Nosotros honramos la ley de Dios, pero no estamos bajo la ley. Amigos, estamos bajo la gracia, los creyentes en Cristo, Y el versículo clave que le pedí que memorizara en el programa anterior es el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi amigo, ¿ha sido usted redimido? ¿Sabe por experiencia lo que significa ser librado de la pena judicial y de la culpa de sus pecados? Comencé el programa de hoy contándoles una historia verídica, ¿la recuerda? Cómo recibí ese llamado telefónico de una señora y junto con mi esposa fuimos a su casa y tanto ella como su marido se salvaron, recibieron a Cristo como Salvador. Ese matrimonio había tratado de cumplir la ley por años. Estaban afiliados a una denominación cristiana y no sabían que podían salvarse por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Sabe? Su esposo, después que ella falleció, me dijo con toda la paz del mundo que ella estaba ausente en el cuerpo, pero presente al Señor. Y tenía esa paz en su alma, sabiendo que cuando le tocara a él incluso, él también estaría con el Señor. Mi amigo oyente, ¿es esa su seguridad? Espero que sí. Le repito Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, de esta manera completamos el capítulo 3. Dios mediante, en el próximo programa vamos a comenzar con el capítulo 4, que trata de las ilustraciones de la justificación en las vidas de Abraham y de David, dos personas muy importantes para el pueblo de Israel. La justificación por la fe no fue un invento de los apóstoles, no fue algo nuevo del apóstol Pablo. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Mi amigo, le recomiendo que lea capítulos 3 y 4 de corrido y en su lectura se prepare introduciéndose a Romanos 4 para nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.